Buenas noches a todos. Bienvenidos a Relatos de Terror García. Es un gusto de saludarlos. Los mejores relatos y experiencias y situaciones que ocurren del más allá y lo sobrenatural. Presenta. Historia. La oscuridad bajo el lago. El siguiente relato: los lugareños cuentan la historia. En un remoto valle de los Alpes suizos, se encontraba el lago Grendel, una vasta extensión de agua oscura que parecía no tener fin. Durante siglos, los aldeanos cercanos habían evitado el lago, convencidos de que algo malvado habitaba en sus profundidades. Las leyendas hablaban de un ser antiguo y poderoso que dormía en el fondo del lago, esperando a ser despertado por los incautos. No había registros oficiales de desapariciones en el lago, pero todos en el pueblo conocían a alguien que se había aventurado demasiado cerca de sus aguas y nunca había regresado. El lago tenía una particularidad inquietante: no reflejaba nada. A pesar de su superficie cristalina, era imposible ver el reflejo del cielo, los árboles, o cualquier cosa que se acercara a él. Parecía absorber la luz, dejando una negrura densa y antinatural. Los pocos turistas que se aventuraban al lugar lo describían como un lago sin vida, desprovisto de peces o plantas. Solo había una quietud eterna, rota ocasionalmente por suaves ondulaciones que se extendían sin una causa visible. En el verano de 1996, un equipo de arqueólogos e historiadores fue enviado al valle para investigar unas antiguas ruinas que, según ciertos documentos, se encontraban en el área circundante al lago Grendel. La líder del equipo, la doctora Evelyn Satter, era una arqueóloga con una reputación de ser intrépida. Acompañada por su asistente, Mark, y dos estudiantes, Laura y Simon, el equipo estaba emocionado por la perspectiva de descubrir los restos de una civilización perdida. A medida que se acercaban al lago, los aldeanos los miraban con aprensión. Algunos se acercaron a advertirles que no acamparan cerca del lago y que evitaran acercarse demasiado a sus orillas. Evelyn, quien no creía en supersticiones, les agradeció las advertencias con una sonrisa, pero no les dio importancia. La ciencia, creía firmemente, podía explicar cualquier misterio, y el lago Grendel no sería una excepción. El primer día de la expedición transcurrió sin incidentes. El equipo encontró algunas ruinas en las colinas circundantes, lo que parecía haber sido un antiguo asentamiento. Los restos de piedra y las inscripciones en una lengua olvidada les indicaban que la civilización que una vez habitó la zona había tenido una conexión profunda con el lago, aunque las razones exactas seguían siendo un misterio. Aquella noche, mientras el grupo acampaba junto al lago, comenzaron a escuchar sonidos extraños. Era como si el viento murmurara, aunque no había brisa. Laura fue la primera en notar algo fuera de lo común. Mientras tomaba fotografías del lago al atardecer, vio algo moverse en la superficie. Al principio pensó que era una simple ondulación, pero cuando miró más de cerca, distinguió una sombra oscura que parecía moverse justo bajo el agua. Debe ser una ilusión óptica, pensó para sí misma. Sin embargo, una sensación de incomodidad comenzó a crecer en ella. Esa noche, Laura tuvo pesadillas. Soñó con el lago, pero en el sueño, el agua no estaba quieta. Olas enormes se alzaban del centro, y en el fondo, algo gigante se movía lentamente, como si estuviera despertando. A la mañana siguiente, Laura decidió contarles a los demás sobre su sueño, pero cuando se levantó, notó que Simon no estaba. Al principio, pensaron que había salido a explorar por su cuenta, pero después de varias horas sin señales de él, comenzaron a preocuparse. Buscaron alrededor del campamento, llamando su nombre, pero no encontraron rastro alguno. Evelyn, intentando mantener la calma, sugirió que Simon podría haber decidido volver al pueblo por alguna razón. Pero cuando Mark se ofreció a revisar las orillas del lago, encontró algo inquietante. En la orilla, parcialmente sumergido en el agua, estaba el cuaderno de Simon. No había señales de lucha ni huellas que indicaran que hubiera entrado en el agua, pero el cuaderno estaba completamente empapado. Esa noche, los murmullos que habían escuchado la noche anterior se hicieron más fuertes. Parecía como si el propio lago susurrara sus nombres. El viento, o lo que ellos creían que era el viento, traía consigo palabras en un idioma que ninguno de ellos reconocía. Evelyn, que hasta entonces había sido la voz de la razón,
empezó a sentirse inquieta. No había ninguna explicación racional para lo que estaban experimentando. Laura, cada vez más aterrada, sugirió que abandonaran el lugar, pero Evelyn se negó. No podemos dejar a Simon aquí. Debemos encontrarlo, insistió. A la medianoche, el lago comenzó a moverse. No había viento, pero la superficie del agua se agitaba violentamente, como si algo enorme estuviera moviéndose debajo. Mark, que estaba de guardia, fue el primero en verlo. Al principio, pensó que era un pez gigante o algún tipo de animal marino, pero lo que emergió de las profundidades fue mucho peor. Una sombra enorme, indistinguible en la oscuridad, se alzó desde el centro del lago. No tenía forma definida, pero sus movimientos eran lentos y deliberados. Parecía estar hecha de la misma oscuridad que cubría el lago, y a medida que se acercaba a la orilla, el aire se volvió frío, y un silencio mortal cayó sobre el campamento. Evelyn y Laura salieron de sus tiendas al escuchar los gritos de Mark, pero cuando lo encontraron, estaba de pie, mirando el lago con los ojos abiertos de par en par. Sus labios se movían, pero no emitía sonido alguno. Cuando intentaron sacudirlo, se desplomó en el suelo, inconsciente. Laura gritó, pero Evelyn, aunque aterrorizada, la instó a mantener la calma. Tenemos que salir de aquí, dijo con firmeza. Cargaron a Mark en una manta improvisada y comenzaron a caminar hacia el bosque, lejos del lago. Sin embargo, el camino parecía alargarse interminablemente. A pesar de que caminaban en línea recta, siempre volvían a ver el lago a lo lejos, como si algo los estuviera reteniendo allí. Esa noche, el terror llegó a su punto máximo. Mientras intentaban encontrar una salida, la niebla se cerró sobre ellos, y las voces que habían oído antes se hicieron más claras. Ya no eran solo susurros, eran gritos, lamentos de personas que parecían estar sufriendo, llamándolos por sus nombres. Laura, cada vez más perturbada, insistía en que alguien los seguía. Puedo sentirlo, repetía una y otra vez. Nos está observando. De repente, Mark, que había estado inconsciente, abrió los ojos. Pero algo en su mirada era diferente. Sus pupilas estaban completamente dilatadas, y cuando habló, no era con su voz. Ya es tarde, dijo en un tono monótono. Está despierto. Antes de que Evelyn pudiera reaccionar, el cuerpo de Mark comenzó a convulsionar. Gritó con una voz que no parecía humana, y su cuerpo se arqueó hacia atrás, como si algo invisible lo estuviera retorciendo. Laura gritó, horrorizada, mientras Evelyn intentaba sujetarlo, pero era como si una fuerza inmensa estuviera desgarrándolo desde dentro. En cuestión de segundos, Mark quedó inmóvil, su cuerpo torcido en una posición antinatural. Evelyn y Laura corrieron en la oscuridad, guiadas solo por el instinto de sobrevivir. Pero cada vez que creían estar alejándose del lago, volvían a encontrar su orilla. La niebla era tan densa que apenas podían ver a 1 metro de distancia, y las voces seguían persiguiéndolas, más fuertes, más desesperadas. Finalmente, llegaron al borde del agua. La sombra gigante que había emergido antes ahora estaba justo frente a ellas, una masa oscura y pulsante que parecía devorar la luz a su alrededor. De ella surgían figuras humanoides, como si las almas de aquellos que habían desaparecido en el lago estuvieran atrapadas en su interior, condenadas a vagar eternamente. Evelyn, en su desesperación, recordó los antiguos símbolos que habían encontrado en las ruinas. Entre sus notas, había una referencia a un ritual de sellado, algo que la antigua civilización había usado para contener lo que fuera que habitaba en el lago. Con las manos temblorosas, comenzó a recitar las palabras del ritual, pero las sombras a su alrededor comenzaron a moverse más rápido, acercándose. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, el agua del lago comenzó a retroceder, como si algo invisible la empujara. Las sombras se disolvieron en la oscuridad, y la niebla comenzó a despejarse. Sin embargo, Evelyn y Laura sabían que el mal que habitaba en el lago no había sido destruido, solo contenido, esperando el momento en que alguien más, atraído por su misterio, lo despertara de nuevo. Al día siguiente, cuando los aldeanos encontraron a Evelyn y Laura en el borde del bosque, estaban en estado de shock. Ninguna de las dos pudo hablar de lo que había sucedido, y el lago Grendel, una vez más,
Quedó en silencio, aguardando a su próxima víctima. ¿Te atreverías a averiguarlo? Créditos. Sentirás escalofríos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Saludos a nuestros seguidores de este canal. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales.